El champán acababa de ser servido, mi padre levantó su copa. Por la familia, dijo, y por aquellos que nos enorgullecen. Todas las miradas se volvieron hacia mi hermana, recién ascendida, cubierta de medallas que apenas se había ganado, radiante como si estuviera tallada en la gloria misma. Alguien me dio un codazo. Oye, susurró mi primo, no te encorves, arruinarás las fotos. Ni siquiera estaba en el encuadre, no lo había estado en años. Los brindis continuaron, qué brillante, qué decidida, como llevaba el legado familiar. Yo estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa del banquete en silencio. Mi madre no me miraba a los ojos. Mi tío bromeó diciendo que debía haberme jubilado temprano o haber fracasado rápido, y hubo risas. Entonces sucedió. La televisión detrás de la barra, silenciada hasta ahora, de repente parpadeó en rojo. Noticia de última hora, el ejército de Estados Unidos confirma a la general más joven de la historia. Se revela el nombre. Todos se giraron. Los tenedores se congelaron en el aire. La pantalla se llenó con mi foto en uniforme de gala, las cintas de campaña relucientes. El texto en la parte inferior decía, Mayor General Gillian Rowe, estratega principal en el ataque global de IA. Silencio sepulcral. Nadie dijo una palabra. La sonrisa de mi hermana ni siquiera tuvo tiempo de morir, se hizo añicos. La mano de mi padre tembló derramando vino sobre el lino blanco. Mi madre parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Y yo simplemente me quedé allí, porque no habían aplaudido por mí cuando lo necesité, ahora, ni siquiera recordaban cómo hacerlo. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo, solo escribe escuchando en los comentarios o dime de dónde eres, ayuda más de lo que crees. A veces, que una sola persona escuche marca toda la diferencia. Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte a este canal. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. No había vuelto a Missouri en casi una década, 9 años para ser exactos, y si no fuera por la supuesta celebración, no habría venido ahora. Pero el hijo de Dylan, el chico de oro de mi primo, acababa de conseguir una beca completa para una universidad de la Ivy League, así que, por supuesto, la familia organizó una barbacoa en el patio trasero como si hubiera ganado un Nobel. Grandes carpas se extendían por el campo detrás del granero de mi tío, manteles a cuadros y el aire denso de humo de carbón y entusiasmo fingido. Llevaba una simple camisa negra, vaqueros, y el pelo recogido. Sin uniforme, sin insignias, solo yo, tratando de pasar desapercibida. No necesitaba montar una escena, estaba allí para observar, no para ser observada. Tan pronto como entré en la multitud, comenzaron las pullas. Vaya, Bra, ¿quién es la soldado errante?, murmuró alguien con la boca llena de costillas. Otra voz intervino, ¿no dejaste la escuela para irte a jugar a ser la soldado Jane? Y hubo risas. Alguien más añadió, ¿sigues conduciendo camiones para el ejército o ya te han despedido? Sonreí sin enseñar los dientes. Ninguno de ellos sabía que había servido con autorización para operaciones encubiertas durante años, que mi nombre ya ni siquiera estaba en el sistema. No era una soldado más, había diseñado planes de ataque que nunca salieron en los periódicos, pero que cambiaron la trayectoria de las guerras. Aún así, para ellos, yo era solo la prima que había abandonado los estudios. La tía Liz me entregó un plato de papel y me señaló la mesa plegable en la esquina. Me senté donde me asignaron, en una silla de plástico, bebiendo un refresco tibio de un vaso de plástico blanco, mientras el resto de la familia chocaba copas de cristal bajo la carpa principal. Ni siquiera se dieron cuenta. Entonces Dylan tomó el micrófono. Llevaba su chaqueta de West Point como si fuera una corona. Siempre he creído en el servicio, dijo con la voz henchida de dramatismo, he admirado al ejército toda mi vida. Algunas personas en nuestra familia lo intentaron, pero yo quiero hacer más, marcar una diferencia real. No me miró no directamente, pero la pausa antes de algunas personas, fue como un cuchillo en las costillas. Los aplausos que siguieron se sintieron como metralla. Gritaron y vitorearon como si acabara de ser desplegado a una zona de guerra. Nadie cuestionó que no había salido del país. Un niño pequeño, su hijo creo, se acercó curioso. ¿No estás trabajando?, preguntó mirándome con los ojos parpadeantes. Le di la misma sonrisa que les daba a los periodistas en las salas de interrogatorio en el extranjero.
Estoy trabajando, dije, solo que no donde la gente puede ver. Más tarde, mientras ayudaba a limpiar, noté que algo faltaba en la sala de estar. Faltaba una foto en la vitrina, la mía en uniforme de mi primer año en Fort Bragg. Solía estar en el centro, en su lugar, ahora estaba Dylan en su ceremonia de ingreso en West Point. Le pregunté a mi madre en voz baja, ¿dónde está mi foto? Ella no me miró a los ojos. Oh, se llenó de polvo. Pensé en guardarla. ¿Dónde? En el cajón, en alguna parte. En alguna parte, como yo, aparentemente. Se me oprimió el pecho. Un recuerdo afilado como el cristal afloró. Mi último día en casa antes de partir, papá me había mirado fijamente a los ojos y había dicho, las armas son para hombres, Gillian. Estás destrozando a esta familia con tus tonterías. Ese fue el día en que dejé de escribir a casa. Cuando se retiró el último plato y el sol se ocultó tras el campo, me marché sin despedirme. Nadie me llamó, nadie preguntó a dónde iba. Las risas seguían sonando como si no tuvieran nada que ver conmigo. Me detuve al borde de la hierba alta, observando la carpa brillar detrás de mí como un fuego lejano. El viento me alborotó el pelo. Susurré para nadie, creen que desaparecí. ¡Qué lástima! Solo he estado trabajando en un lugar más allá de su nivel de autorización. Que sigan aplaudiendo por mentiras cómodas, que sigan puliendo las medallas prestadas de Dylan. La verdadera guerra, he aprendido, no siempre empieza con un disparo. A veces empieza en tu propio patio trasero. Los neumáticos crujieron sobre la grava cuando entré en el estacionamiento del apartamento temporal que había estado alquilando bajo un alias, un tercer piso sin ascensor en Springfield. Paredes desnudas, sin fotos, sin libros, ni siquiera una planta, solo una cama, un escritorio y un portátil de grado militar sentado en la oscuridad como un testigo silencioso. Sin dirección registrada, sin vecinos que supieran mi nombre. Así me gustaba. Dejé las llaves en la encimera, abrí la pequeña caja fuerte que guardaba bajo el suelo y saqué la caja de acero que no había tocado en meses. Dentro una gorra de béisbol chamuscada con un emblema de águila descolorido, un trozo de metralla doblado del tamaño de una placa de identificación, y una insignia carbonizada con el borde quemado. A nadie se deja atrás todavía se leía, aunque apenas. Me senté, encendí el portátil y dejé que el cifrado ejecutara su danza de claves giratorias y túneles ocultos. Mientras esperaba, mis ojos volvieron a la caja. Los recuerdos no necesitaban mucho para inundarme. Montañas del Cáucaso, Operación Orión hecho. Un invierno tan frío que hasta el viento cortaba como cristal roto. Nos habían enviado a extraer a ingenieros civiles tomados como rehenes por una célula paramilitar rebelde. La inteligencia decía 12 civiles, cuando llegamos eran 21, incluidos niños. El mando nos quería dentro y fuera antes del amanecer, una operación limpia, sin desviaciones. Pero me desvié. Dividí la unidad, retrasé la extracción, gané tiempo con bengalas y distracciones. Los sacamos a todos, hasta el último, y nunca más fui ascendida. Mi nombre fue eliminado de los registros de la misión, la historia oficial acreditó a una unidad de coalición anónima. El informe interno me marcó con un juicio comprometido. No hubo escándalo, no hubo ruido, solo silencio. Una carrera sellada como un pasillo al que a nadie se le permitía entrar. El portátil sonó con un nuevo correo. Un remitente, nombre en clave, Iceback. Nunca pondrán tu nombre en la lista. Lo sabías. Pero también sabías lo que importaba más. Ninguno de esos niños murió. Y tú sigues respirando. Esa es la victoria. No se consiguen medallas por ese tipo de elección, solo cicatrices. Miré la pantalla por un segundo. Sentí el frío de esa base en la montaña de nuevo, la forma en que la nieve se te calaba en los huesos, como olía a metal antes del impacto de un cohete. Cogí la insignia medio derretida. Había sobrevivido a un impacto directo de proyectil, lo único que saqué en mi bolsillo esa noche, además de unos guantes ensangrentados. A nadie se deja atrás, ni siquiera a los que el mando preferiría olvidar. Por impulso abrí un foro militar privado, uno de esos viejos tablones de mensajes de la Darknet todavía frecuentados por veteranos y patriotas de sillón. Escribí mi nombre solo para ver. Los resultados fueron instantáneos. Títulos de hilos, oficial se revela en la campaña hecho,
la desgracia del equipo Delta, corte marcial interna no oficial. Los comentarios eran peores, tácticas de vaquera, lo arruinó para todos, debería haber sido dada de baja con deshonor. La mayoría citaba una fuente, MJR Delta. No sabía quién era, pero ciertamente me conocía a mí, y quería que el mundo creyera que yo era la razón por la que todo había salido mal, que era impulsiva, peligrosa, una responsabilidad. Lo retorcido era que se suponía que nadie fuera de los círculos clasificados debía saber siquiera que la Operación Orión hecho había existido. Alguien había estado filtrando informes falsos, manchando mi nombre desde las sombras. No dormí esa noche. Me senté con la insignia en la mano y el brillo del portátil rebotando en la caja de acero. No estaba enfadada, solo lúcida. Si querían borrarme en silencio, deberían haber terminado el trabajo, porque los fantasmas solo acechan cuando se les deja atrás, y yo no me había ido a ninguna parte. La mañana después de la barbacoa, cometí el error de encender la televisión. Estaba revolviendo un café quemado en una taza desconchada cuando oí la voz. Levanté la vista y allí estaba el Dylan Rowe, sentado con confianza en uno de esos elegantes sofás de estudio, sonriendo como si acabara de resolver el hambre en el mundo. La presentadora del programa lo presentó como una voz emergente del servicio estadounidense, un futuro líder, y se me revolvió el estómago, un héroe. Se lanzó a una historia que me heló la sangre en las venas. Estábamos estacionados cerca del paso sur de las montañas del Cáucaso, dijo Dylan, con una postura perfecta y ojos brillantes de falsa humildad. Recibimos la noticia de que había rehenes locales en peligro, civiles, sin respaldo, sin inteligencia clara. Pero tomé una decisión. Rompí el protocolo. Entramos. Salvamos a todos. El público aplaudió como si entendiera. Cada detalle era mío, el paso de montaña, el número de rehenes, la inteligencia defectuosa, incluso la parte sobre las tácticas de diversión de la unidad dividida y la evacuación de último minuto. Lo tenía todo, pero no era suyo. Era yo. Mi mando, mi riesgo, mi decisión. Me quedé de pie frente a la pantalla, entumecida. Mi nombre había sido borrado del registro, claro, pero de alguna manera, él había conseguido acceso a la historia, a los detalles que solo alguien en el terreno podría haber conocido. Y ahora se lo estaba sirviendo a la América diurna como si lo hubiera vivido, recogiendo elogios mientras yo estaba sentada en un apartamento alquilado donde nadie sabía mi nombre. Llamé a mi madre. ¿Viste el programa esta mañana?, pregunté yendo directamente al grano. A Dylan le ha estado yendo muy bien últimamente, dijo ella con cautela, creo que es genial que finalmente se le reconozca. Se lo inventó todo, dije rotundamente, nunca ha servido, nunca ha sostenido un arma fuera de una ceremonia. Robó esa historia. Hizo una pausa, demasiado larga. Luego suavemente, bueno, siempre te has guardado todo para ti, cariño. La gente solo puede estar orgullosa de lo que entiende. Nunca nos contaste realmente lo que hacías. Porque cada vez que lo intenté lo descartaron, cambiaron de tema o peor aún, se rieron. Colgué sin decir una palabra más. Minutos después, mi línea segura sonó. Solo unas pocas personas tenían ese número. Respondí. Gillian, soy Amanda, dijo la familiar y tajante voz de la teniente coronel Amanda Lake, mi antigua estratega de misión. Necesitas oír esto antes de que empeore. Estoy escuchando, dije con la mandíbula apretada. Hay rumores en círculos políticos. Alguien está desenterrando tu negativa a cumplir con la solicitud de drones de Rastin en el 18. Se dice que no lo ha olvidado. Y ahora a este chico Dylan apareciendo con detalles clasificados. No es una coincidencia. Sabía exactamente a qué se refería. En 2018 el general Rastin me había presionado para que falseara datos de vigilancia, afirmando que un programa de drones rebelde solo estaba probando la logística cuando, de hecho, se había utilizado para rastrear a miembros del Congreso que se oponían a la expansión del presupuesto militar. Me negué. Presenté un informe interno. Desapareció sin consecuencias. Pero Rastin no. Se había mantenido en silencio hasta ahora. ¿Crees que él le está pasando información a Dylan?, pregunté. Creo que esto es más grande que las mentiras familiares, dijo Amanda, creo que alguien está usando tu silencio como un arma, y si no hablas pronto, escribirán tu historia por ti. Miré la televisión, la sonrisa petulante de Dylan,
la iluminación del estudio, la versión curada de la verdad. Nunca quise ser el centro de atención, dije en voz baja, quería que la verdad importara por sí misma. La voz de Amanda bajó, ya no lo hace. Ya no. Colgué respirando superficialmente con el corazón latiendo como una carga de tiempo. Las mentiras no eran solo irritantes, eran estratégicas. Alguien quería que me borraran, que me hicieran irrelevante para poder reutilizar mi trabajo, enterrar las piezas inconvenientes y reescribir el registro con una cara más limpia. Más tarde esa noche, caminé por el pasillo vacío de mi complejo de apartamentos y volví a llamar a mi madre. Esta vez no estaba tranquila. ¿Sabías que iba a hacer esto? ¿Sabías que iba a reclamar esa historia? Su voz flaqueó. Él solo necesitaba algo para sentirse bien, para darle a la familia algo que admirar. Tú nunca te lo conté porque nunca escuchaste el silencio. Y luego lo dije lenta y claramente, pues ahora hablaré más alto. Y esta vez no pediré permiso. Llegó como un correo electrónico. Sin sello, sin llamar a la puerta, sin citación formal, solo un mensaje frío e impasible del Departamento de Defensa, con efecto inmediato. Se le suspende temporalmente en espera de una investigación por incumplimiento del protocolo de encriptación táctica de nivel 1. Miré la pantalla, las letras nítidas y definitivas. Parecía una formalidad, pero podía sentir la soga apretándose detrás de las palabras. Dijeron que yo fui la última persona en acceder a un archivo clasificado, del tipo que solo los fantasmas y los ojos de alta autorización deberían ver. Había sido filtrado, las líneas encriptadas despojadas y arrojadas a un lago de datos tan amplio que el Pentágono no podía drenarlo. La huella digital del archivo se remontaba a mí, solo que yo no había tocado ese archivo, no en años, no desde que lo habían bloqueado tras capas de autorización que ya no poseía. El dispositivo del que provenía, un portátil de uso militar que había entregado hacía 3 años cuando salí del mando de operaciones encubiertas, se suponía que estaba sellado en una bóveda dentro de una instalación militar segura. Se suponía. Ahora, de alguna manera, había sido utilizado para vulnerar el sistema por alguien que usaba mis credenciales biométricas. Consulté los registros de acceso con el corazón palpitando. El inicio de sesión provenía de una dirección IP militar vinculada a Washington D.C., no a cualquier oficina, sino a la de Rastin. Se me encogió el estómago. Y el informe que confirmaba la brecha, firmado por un analista de seguridad de nivel medio con el nombre de MJR Delta, el mismo nombre de usuario que había estado manchando mi nombre en línea, publicando acusaciones, enterrando mi nombre bajo capas de fracaso fabricado. No era una filtración, era una trampa. Necesitaba ayuda no del tipo que se solicita a través de canales formales, del tipo que no existe en ninguna nómina oficial. Así que contacté al único hombre que no me debía nada, pero que una vez me dijo que le había salvado la vida, Marcus Vance. En su día Marcus había sido un fantasma digital, mitad genio, mitad lastre, que casi lo perdió todo tras ser acusado de manipular datos satelitales en una zona de combate activa. Todos le dieron la espalda, excepto yo. Discutí por él, luché para mantenerlo dentro. Se quedó, en silencio, agradecido. Le envié un solo mensaje de texto, ahora. Respondió 10 minutos después, me preguntaba cuándo dejarías de hacerte la muerta. Nos encontramos en una biblioteca olvidada del centro o elección suya. Olía a tinta, polvo y desconfianza. Puedo ayudar, dijo Marcus, sin apartar los ojos de su pantalla, con los dedos bailando, pero necesito una promesa, no te marches esta vez. Asentí. Estoy en esto hasta el final. En cuestión de horas, Marcus vulneró los sistemas internos que a mí me habría llevado semanas siquiera alcanzar. Encontró un hilo de malware incrustado, un código diminuto y elegante anidado dentro de los scripts de autenticación. 7 veces en los últimos 18 meses se habían utilizado mis credenciales. 7 veces accedieron a archivos relacionados con drones, guerra autónoma y vigilancia encubierta de políticos de alto nivel, todo sin mi conocimiento. Clonaron tu identificación, Jill, dijo Marcus en voz baja, y dejaron suficiente ruido detrás para asegurarse de que parecieras culpable si esto alguna vez salía a la luz. No dije nada. Estaba mirando la chimenea en la esquina de mi apartamento, observando la fotografía que había quitado antes, yo con mi uniforme de gala de West Point, de pie junto a un Dylan más joven, orgulloso y radiante, como si realmente hubiera creído en mí en aquel entonces.
Eché la foto a las llamas. Se enroscó al instante, los bordes ennegreciéndose hasta convertirse en ceniza. No era ira, era liberación. Ese uniforme me había protegido una vez, pero ahora no podía proteger nada, ni la verdad, ni el legado, ni la identidad. Mi teléfono vibró. Sin identificador de llamada, sin fuente rastreable, un mensaje, 8 palabras, ¿y si la CNN lo supiera todo? Miré la pantalla. Mis dedos temblaron ligeramente mientras la bloqueaba y la dejaba boca abajo. Esto ya no se trataba de venganza. Esto era la guerra. Y finalmente estaba lista para lucharla a viva voz. Lo encontré a la mañana siguiente metido debajo de la puerta. Sin franqueo, sin remitente, solo un sobre sencillo, de color blanquecino y un poco gastado en las esquinas. Lo abrí lentamente esperando otra advertencia, otra amenaza vestida de civismo. En su lugar, desdoblé una sola hoja de papel. La tinta estaba desvaída, pero las palabras golpearon con más fuerza que cualquier dron o dossier. Probablemente no me recuerdes, pero yo te recuerdo a ti. Operación Orión hecho, sector 9. Volviste por nosotros cuando las comunicaciones se cortaron. Podrías habernos dejado, todos lo sabíamos, pero no lo hiciste. Mi hermana trabaja para la CNN. Si alguna vez quisiera contar una historia que importara, le dije esto, encuentra a Gillian Rowe. Estaba firmado, Jason Khan. Me recosté con el papel temblando en mi mano. Recordé su rostro ahora joven, sangrando, medio enterrado en escombros cuando lo saqué. Casi había olvidado su voz, pero no la forma en que se aferró a la vida con ambos puños, como si todavía le debiera algo. Menos de 2 horas después, llamaron a la puerta, de forma silenciosa y mesurada. Sarah Khan no era lo que esperaba. No tenía los ojos frenéticos de una cazadora de tabloides ni la sonrisa de alguien que busca un clip viral. Estaba tranquila, como alguien que ya ha visto lo peor y ha dejado de fingir que le sorprende. No me preguntó si era una víctima, no me preguntó si quería venganza. Me preguntó una cosa, si contara tu historia, no por las audiencias, no por la indignación, sino por la verdad, ¿dejarías que finalmente se escuchara? La miré durante un largo rato antes de responder, si estás dispuesta a sangrar por la verdad, de la manera en que algunos de nosotros sangramos en silencio, entonces sí. Mientras Sarah comenzaba su investigación, Marcus se mantuvo en alerta. Fue entonces cuando lo encontró, una huella digital anónima rastreando lugares a los que no tenía por qué acceder. Se había accedido a los registros privados de mi familia, direcciones, citas médicas, los archivos del hospital de mi madre. Nada robado, nada cambiado, pero alguien estaba observando. No puedo rastrear la ruta completa, dijo Marcus por teléfono, pero la fuente rebota a través de un servidor fantasma en Capitol Hill. Ya no solo intentan mancharte, Jill. Intentan asustarte. Demasiado tarde para eso. Sarah no se echó atrás. Verificó 3 cosas metódicamente con inteligencia de fuentes cruzadas que incluso Marcus admitió que era sólida como una roca. 1. Yo había comandado la operación Orión hecho. 2. Había negado a cooperar con una iniciativa ilegal de vigilancia con drones. 3. Había sido el objetivo de un esfuerzo organizado para borrarme, desacreditarme y silenciarme. La noche en que la CNN emitió el primer reportaje, no se lo dije a nadie. Me senté en mi apartamento sola, con las luces apagadas y el portátil abierto. La pantalla parpadeó mientras la voz de la presentadora resonaba, su propia sangre la llamó fracasada, fue borrada por el mismo sistema al que una vez sirvió. Pero la verdad revela algo diferente. La mujer detrás del silencio una vez lideró una misión que salvó a 116 rehenes en 3 naciones. Y el silencio que rodea su historia, no era suyo. Fue diseñado. No sonreí, no lloré. Solo susurré a la luz parpadeante, nunca necesité gritar. Solo necesitaba a alguien dispuesto a escuchar. La mañana después de la emisión de la CNN, empaqué una pequeña bolsa, cerré el apartamento detrás de mí y conduje hacia el oeste, hacia el único lugar que había evitado durante casi 10 años, mi hogar. No porque pensara que me darían la bienvenida, en el fondo sabía que no, sino porque, después de todo, todavía creía en confrontar a los fantasmas mientras aún tenían rostro. Pero a mitad del viejo camino de grava que se abría paso a través de las tierras de nuestra familia, lo vi. Una columna de humo oscuro se elevaba desde la dirección del granero.
Frené en seco, los neumáticos derrapando sobre el polvo, y salté del coche. Mis botas golpeaban la tierra seca mientras corría. Las llamas rugían desde la parte trasera de la propiedad, el granero, el antiguo almacén de heno y parte del cobertizo exterior ya estaban envueltos en llamas. Las sirenas de emergencia sonaban a lo lejos, pero no esperé. Corrí hacia el porche trasero. Mi madre estaba desplomada en los escalones, inmóvil, con el pelo enmarañado de hollín. Caí de rodillas a su lado, comprobando su respiración. Superficial, pero todavía presente. Yo misma di el aviso con la voz tensa, cortante, quirúrgica. Los paramédicos llegaron minutos después. Permanecí en silencio mientras la subían a la ambulancia. Mi padre estaba de pie junto al pozo con ceniza en la ropa y los ojos rojos, no de dolor, sino de rabia. Tenías que abrir tu maldita boca, ¿verdad?, escupió. No necesitábamos tu honor, Gillian. Necesitábamos paz, tranquilidad, una vida que no nos pusiera en el punto de mira. No respondí, todavía no. Sus palabras estaban cargadas de miedo, no de lógica. Marcus me llamó más tarde esa noche. Su voz era aguda, controlada. Alguien ha estado dentro del sistema de seguridad local de tu familia, accedió a través de un relé remoto. Me llevó horas rastrearlo. ¿Quién?, pregunté aunque ya tenía una idea. Hay un rastro que lleva de vuelta a una IP militar asignada a Dylan. Se me encogió el estómago. Mi primo, el mismo que robó mi historia por la gloria, ahora tenía huellas dactilares digitales en el sistema que rastreaba los movimientos de mis padres. Marcus extrajo metadatos, sensores de movimiento, registros de cámaras, rutinas. Quienquiera que se hubiera conectado había estado observando durante semanas. Alguien no solo quería arruinar mi reputación, querían quemarme hasta borrarme de la existencia. Cuanto más profundo cavaba, peor se ponía. El malware era personalizado pero mal enmascarado. Incrustado en lo profundo del historial del dispositivo había una baliza que enviaba coordenadas. ¿Y adivina qué más? La baliza había sido activada por un archivo subido desde el portátil de Dylan. No fue accidental. Quizás no fue un incendio provocado directamente, pero pintó un gran objetivo rojo en el granero. Conduje hasta el hospital esa noche. Mi madre estaba sedada, su máscara de oxígeno zumbaba. Mi padre ni siquiera me miró. Pasé junto a ellos y encontré a Dylan al final del pasillo, en la sala de espera, encorvado sobre un café de máquina expendedora. Lo sabías, dije con la voz plana, sabías algo sobre esto. Levantó la vista con los ojos muy abiertos, sorprendido. Yo no. ¿De qué estás hablando? La brecha de seguridad, los registros de acceso, tu dispositivo. Fue tu inicio de sesión el que reveló la ubicación de nuestra familia. Su rostro palideció, no de culpa, sino de miedo. Eso no quise. No quisiste que te atraparan, le interrumpí, pero lo hicieron. Y ahora mi madre casi muere en un incendio porque me vendiste. No respondió, pero tampoco lo negó. Esa fue toda la confirmación que necesitaba. Marcus llamó más tarde esa noche, su tono más oscuro que de costumbre. Lo encontré, dijo. Dylan hizo un trato a través de un canal encriptado con alguien señalado en el Pentágono. Intercambió metadatos de la ubicación familiar a cambio de un puesto en una rotación de oficiales pendiente, división de medios, en el Pentágono. Te usaron, y él los dejó. Así que ahí estaba. No solo me borraron, fui subastada, desmantelada pieza por mi propia sangre. La verdad no solo me costó mi historial o mi paz, casi me cuesta a mi madre. Mientras estaba de pie fuera del hospital esa noche, con el viento llevando el olor acre del humo todavía adherido a mi abrigo, me di cuenta de algo. No solo querían silenciarme, querían borrar las raíces mismas de donde venía. Ya no estaba enfadada. Había terminado de estar enfadada. La ira significaba que todavía quería algo de ellos, comprensión, una disculpa, tal vez incluso amor. Pero no necesitaba nada de eso. Necesitaba justicia, y había terminado de jugar según sus reglas. Rechacé la oferta de volver al Departamento de Defensa, de forma educada, firme y finalmente, les dejé arreglar su propio desastre. No iba a volver a un lugar que había intentado enterrarme viva. En su lugar, seguí a Marcus a Polonia,
a un antiguo puesto de avanzada de la OTAN en ruinas cerca de la frontera bielorrusa, frío, silencioso y apenas en el mapa. Los rumores decían que la instalación había sido reutilizada. Lo que encontramos fue peor, rastros de un programa de IA de armamento tan avanzado que era casi autosuficiente y enterrado dentro del código mi nombre. Marcus entró primero. Se suponía que sería una penetración rápida del sistema central, solo un toque digital. Pero algo salió mal. Un minuto estábamos sincronizados pasándonos mensajes encriptados, luego silencio. Sin pings, sin aliento digital. Seguí el rastro sola, adentrándome en los niveles subterráneos de la base, descendiendo por escaleras oxidadas y luces de seguridad parpadeantes. Y allí estaba, detrás de una puerta de titanio sellada, en el brillo azul de un monitor muerto, mirándome como un fantasma que nunca enterré. Una interfaz prototipo etiquetada, Ataque Adaptativo 5.3.1 Creadora, TTEJ, Pro. Mis rodillas casi cedieron. No había visto ese código desde que dejé el proyecto Centinela hacía 4 años. Se suponía que su esqueleto había sido desechado, pero aquí estaba, no solo vivo, sino mejorado, mutado. Mi propia creación diseñada para la defensa dirigida y la extracción de rehenes, estaba siendo reequipada para ataques autónomos. Sin humanos en el bucle, solo decisiones tomadas a la velocidad de una máquina con vidas humanas reducidas a variables. No sabía si gritar o vomitar. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre, enviado horas antes, una breve nota de voz. Dudé y luego la reproduje. Sé lo que hiciste, susurró su voz, frágil pero clara, vi más de lo que pensabas. Me quedé callada porque pensé que el silencio te protegería, pero me equivoqué. Si necesitas que hable ahora, lo haré. Les contaré todo. Me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa esa semana. No el fuego, no la traición, sino esto, la confesión silenciosa de una mujer que nunca entendió el sistema, pero que de alguna manera, siempre me entendió a mí. Apreté la mano contra la pared a mi lado con los ojos cerrados. Dejé que el momento se asentara como el polvo en la oscuridad. El silencio se rompió de nuevo cuando la baliza de emergencia de Marcus se encendió. Coordenadas mezcladas con estática llegaron a mis comunicadores. Luego llegó otra alerta, mi padre había sido secuestrado. Un vídeo codificado lo mostraba atado en un almacén oscuro con un saco sobre la cabeza. Sin demandas, sin nombres, solo una advertencia, deja de perseguirnos o él muere. Marcus descifró una transmisión en vivo interceptada de un canal de la Darknet. Ahí fue donde vi su rostro, la que estaba detrás de la cortina, Elena Varelli, ex analista de tácticas especiales. Mi sombra en el entrenamiento, siempre justo detrás de mí, siempre reprimiendo su resentimiento como si fuera ácido. Debería haberlo sabido. Elena nunca quiso el liderazgo, quería el poder. Y ahora lo tenía. La transmisión terminó. Estaba sola en la caseta de mando cerca de Varsovia, el mapa de la instalación extendido ante mí, las manos agarrando el borde de la mesa. La nieve golpeaba la ventana rota. En algún lugar bajo esa escarcha, pensaban que me tenían acorralada. Susurré para nadie, si creen que pueden usar a mi familia para silenciarme, olvidaron una cosa, yo comandaba la guerra con las manos desnudas. Me enviaron el vídeo al amanecer. Mi padre esposado, obligado a arrodillarse en un almacén oscuro. Detrás de él, un símbolo que no había visto antes, un circuito dentado encerrado en un sol negro, la insignia de la Legión de la Independencia Digital. Había oído susurros sobre ellos, una milicia cibernética rebelde decidida a colapsar regímenes democráticos a través de IA armada. El mensaje era simple, entrega el código fuente del ataque adaptativo o tu padre muere. No lloré, no grité. Hice una lista. 4 nombres. Los últimos restos de mi antiguo equipo de la Operación Orión hecho, personas que habían sido arrastradas por el infierno a mi lado. Y de alguna manera, a pesar de todo, respondieron a la llamada de nuevo. Cuando nos reunimos en suelo neutral, solo dije esto, no necesito perdón. Pero no dejaré que le hagan esto al hombre que me enseñó lo que significa el honor. Nos movimos rápido. El centro de mando de la Legión estaba enterrado bajo los Alpes suizos, envuelto en nieve y paranoia. Pero teníamos mapas, inteligencia, protocolos fantasma. Rompimos el perímetro al amparo de las alarmas de avalancha.
Fue entonces cuando me enteré de que el reloj ya estaba en marcha. La IA estaba activa, totalmente armada, totalmente autónoma y sincronizada para comenzar una secuencia de ataque por satélite en 56 minutos. Una vez activada, ya no escucharía órdenes humanas. Actuaría, y la gente moriría. No apuntamos a la sala de control, ese era el truco. Me habían dicho que mis viejas tácticas eran poco ortodoxas, apuntando a los conductos de energía y los cables de enlace ascendente en lugar del núcleo del software. Pero lo poco ortodoxo me había salvado la vida en el Cáucaso, así que lo usé de nuevo. Entré sola, bajando a las entrañas de la instalación, pasando por válvulas de vapor y servidores que zumbaban como colmenas. Ella estaba esperando en la cámara central, Elena Varelli, vestida toda de negro, con hilos de fibra óptica corriendo por sus mangas como venas. Fui tu sombra, dijo con los ojos encendidos, pero me cansé de arrodillarme en la oscuridad. Tú siempre fuiste la heroína humilde, y la gente te amaba por ello. Yo tuve que luchar por las migajas. Tú querías su admiración, dije, yo quería su seguridad. La sala pulsó en rojo. Las luces de advertencia parpadearon. No quedaba tiempo. Se abalanzó. No sacamos armas, solo puños, codos, instinto puro. Un cuchillo brilló. Lo sentí perforar debajo de mis costillas. El dolor me quemó como fuego líquido. Pero había venido preparada. Arranqué el cuchillo de mi costado y lo hundí en el conducto de energía de emergencia detrás de ella. Saltaron chispas. Las luces parpadearon y se apagaron. La IA tartamudeó, la cuenta atrás interrumpida. El equipo irrumpió segundos después. Elena intentó huir, pero la derribaron con fuerza. Cojeé hasta mi padre. Su piel estaba pálida, sus labios azules, demasiada exposición a cualquier químico que usaran para sedarlo. Me miró, realmente me miró esta vez. No eres como tu madre, dijo apenas audible, eres más fuerte que todos nosotros. Y yo estaba equivocado. Luego su mano cayó de la mía. Afuera, la nieve seguía cayendo. Salí de esa instalación en la montaña, sola, con el abrigo manchado de sangre, el viento aullando como un requiem. Nadie vitoreó, no hubo destellos de cámaras. Me quedé en silencio con las botas hundiéndose en la tierra blanca, y le dije al cielo, no gané. Simplemente no caí. Las consecuencias de la operación encubierta llegaron más rápido de lo que esperaba. En cuestión de horas, los archivos encriptados del centro de mando de la IA habían sido enviados a la CNN, al Departamento de Defensa y al Comité de Supervisión del Congreso. Por la mañana, los titulares explotaron en todos los principales medios de comunicación: red de armas de IA ilegal desmantelada, mente maestra identificada como la exinstructora militar Elena Varelli. Su rostro estaba por todas partes. La mujer que una vez estuvo en mi sombra ahora estaba expuesta bajo el resplandor total de la justicia. Fui convocada a testificar en una audiencia del Congreso. Esta vez no estaba allí para defenderme, estaba allí para decir la verdad. No llevaba uniforme, solo una camisa blanca impecable, el pelo recogido, la espalda recta. Miré a cada senador a los ojos mientras decía, no estoy aquí para reclamar el poder. Estoy aquí para demostrar que cuando el silencio se convierte en un arma, se convierte en la amenaza más peligrosa del ejército. Detrás del pulido decoro de la sala de audiencias, surgió otro nombre, uno que casi había enterrado, Dylan. Los investigadores habían rastreado huellas dactilares digitales desde puntos de acceso internos hasta sus credenciales. Había vendido acceso en silencio, descuidadamente, a sistemas que habían alimentado la insurgencia de la IA. No fue acusado penalmente, pero fue despojado de su rango, expulsado del ejército. Conducta impropia de un oficial e incumplimiento de la seguridad ética, decía el expediente. Me encontró después de la audiencia. Su uniforme había desaparecido, su postura se había derrumbado. Las lágrimas asomaban en las comisuras de sus ojos mientras ahogaba, no quería que llegara tan lejos. Yo solo quería que me vieran. No pensé que perdería a papá. No grité, no sentí lástima por él. Solo lo miré con ojos que se sentían huecos. El perdón es un privilegio, dije, tú no te lo has ganado. Y luego me alejé. 2 días después, recibí una llamada de alguien de quien nunca pensé que oiría directamente, el presidente de los Estados Unidos.
Había firmado una orden ejecutiva reinstaurando mi rango y fue más allá, ofreciéndome un puesto de mando estratégico superior en el CENTCOM. Me convertiría en la mujer menor de 35 años más joven en ser considerada para ese puesto. Lo rechacé. Me paré en la conferencia de prensa y hablé ante una docena de micrófonos, con los reporteros zumbando como moscas. No necesito un asiento para demostrar que pertenezco, dije, necesito asegurarme de que la próxima generación nunca tenga que pagar el precio del silencio como lo hice yo. Y con eso me fui a casa, de vuelta a Missouri, a los campos y los cielos lentos. Fundé un pequeño centro, el Instituto Roux para la Ética Estratégica, enfocado en entrenar a jóvenes oficiales en la planificación de combate ético y la supervisión humanitaria de la IA. Nos asociamos con academias militares, construimos estudios de caso a partir de nuestras cicatrices. En nuestro salón principal, sobre la pizarra blanca, colgué una fotografía, no mía, sino de mi padre, mano a mano, de pie bajo un árbol, mirando el pasto detrás de nuestra casa. Debajo una sola línea estaba grabada: nadie nace sabiendo el honor, pero todos tienen el derecho de elegirlo. Las hojas susurraban suavemente fuera de las ventanas de cristal de la Academia Internacional de Texas para la Ética Aplicada. Era una mañana de otoño fresca, clara, tranquila y silenciosa. Entré en la sala de conferencias con un sencillo traje gris, mis viejas botas gastadas y lisas en los talones. Ya no era una general, no era un escándalo ni una superviviente. Era Gillian Roux, una profesora. Había construido esta academia con el modesto apoyo de un fondo internacional privado, donantes silenciosos que creían en la idea de una defensa ética. No llamativa, solo humana. Los asientos se llenaron rápidamente, la mayoría cadetes, algunos civiles, un par de becarios extranjeros. Entonces la vi sentada en la tercera fila, con las manos pulcramente cruzadas sobre el regazo. Mi madre, Evelyn Roux. Su salud había regresado, mejillas más llenas, ojos tranquilos. Era la primera vez que salía de Missouri desde que todo comenzó. Se sentó erguida, no con juicio, sino con un orgullo silencioso. Me acerqué al podio y me aclaré la garganta. Solía pensar que necesitaba la victoria para demostrar que era digna, dije, pero he aprendido algo más. A veces simplemente vivir según tu verdad, esa es la victoria. Dejé que eso se asentara, luego añadí más suavemente: no soy una superheroína. Soy una persona con cicatrices, y enseño a otros a no dejar que el mundo elija sus cicatrices por ellos. La sala estaba en silencio. Sin aplausos, solo la respiración contenida. Un estudiante levantó la mano. ¿Se arrepiente de no haber perdonado a Dylan? Sonreí, solo un poco. El perdón no es algo que le deba a nadie, pero siempre espero que la gente aprenda del daño que causa. Hice una pausa y terminé: no vivimos para ser aplaudidos. Vivimos para ser honestos con lo que defendemos. Luego me giré y cogí un trozo de tiza. Mi mano no tembló. En la pizarra, con letras altas y limpias, escribí: no se necesitan aplausos. Solo vive con la verdad. Semanas después, uno de los estudiantes subió esa charla a YouTube. No esperaban mucho, pero en cuestión de días se volvió viral. El vídeo se titulaba: se burlaron de ella como un fracaso, pero levantó un nuevo ejército de ética. Acumuló decenas de millones de visitas, inundado de comentarios: soldados, padres, jóvenes líderes, todos haciendo eco del mismo mensaje: dijo la verdad que habíamos olvidado que necesitábamos. La última escena que recuerdo mejor: el sol se estaba poniendo, proyectando una larga luz a través de la ventana del aula. Estaba sola junto a la pizarra, observando a los estudiantes agruparse, con los rostros brillantes, las conversaciones vivas. No hubo aplausos, solo la certeza silenciosa de que vivir con la verdad se estaba extendiendo. A veces no son las batallas que ganamos las que nos definen, sino el silencio que elegimos romper, la verdad que nos negamos a enterrar y los valores por los que vivimos, incluso cuando nadie está mirando. No necesitamos aplausos para importar. Solo necesitamos el coraje de vivir con la verdad.